un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras. A esta hora de la mañana estamos con Paula Molina y estamos también aquí en el estudio con Eugenio Campos, fiscal, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público abrió una investigación tras los hallazgos de la Contraloría sobre un presunto uso inadecuado, irregular de recursos públicos después del mega incendio de Viña del Mar y Quilpuesto en el verano de 2024. Queremos entender qué se investiga, cómo se separa mala gestión de delito, en fin. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy buen día. ¿Cuál fue el hallazgo, el conjunto de hallazgos de Contraloría que hizo indispensable abrir una investigación penal en este caso, fiscal Campos? A ver, nosotros recibimos 2 informes directamente desde la Contraloría General de la República que guarda relación con efectivamente el episodio desastroso y los siniestros de incendio de febrero del año 2024 ocurridos en la región de Valparaíso. Pero estos informes daban cuenta de irregularidades bastante graves desde el punto de vista, insisto, de sede administrativa, que por cierto efectivamente pueden rayar también o hechos que pueden revestir carácter de delito al estar comprometido precisamente el patrimonio fiscal, ¿no? O existir eventualmente un perjuicio fiscal. Ese ya es un indicio o un síntoma de que efectivamente esto puede eventualmente tener no tan solo responsabilidades desde el punto de vista administrativo, que son aquellas que busca la Contraloría General, sino que también pueden revestir hechos que pueden comprometer precisamente alguna figura delictiva o no estamos hablando de delitos, ¿no? En la práctica, las máximas de la experiencia indican que en este tipo de cuestiones donde hay observaciones, quiero llegar a ese punto, observaciones porque va a ser materia de la investigación, sobre opacidad en la contratación, sobre efectivamente no transparencia en la ejecución de los contratos, sobre eventualmente el otorgamiento precisamente de dineros para ejecutar obras que en la práctica pudieran no haberse ejecutado o al día de hoy no haberse verificado su ejecución, son efectivamente indicios de acuerdo a las máximas experiencias que nosotros disponemos de que, oiga, acá hay algo que debe eventualmente, uno, aclararse, ya no tan solo desde el punto de vista de sede administrativa, sino que eventualmente podríamos estar viendo alguna figura desde el punto de vista delictual, ¿no? Fiscal, y cuando se revisa el uso de recursos en una catástrofe, como fue lo ocurrido en 2024, la urgencia por la emergencia, valga la redundancia, ¿se considera jurídicamente como atenuante, explicación, o la urgencia no es un criterio evaluable en este caso? Yo creo que para nada. De mi modo de vista, el tema de la urgencia no quiere decir que la urgencia relaje, perdón lo vulgar de mi expresión, relaje los controles o relaje las fiscalizaciones. Uno quizás con mayor razón podrá tener una mayor precisión de esos controles porque precisamente la práctica lamentablemente nos indica que son estos episodios donde muchos lamentablemente o algunos pocos ocupan precisamente la oportunidad para poder o efectivamente hacer un perjuicio fiscal o ver la oportunidad de poder cometer algún hecho ilícito. Eso, la verdad que ejemplos tenemos también variados, ¿no? Ya, o sea, usted dice la premura aquí no es excusa para ninguna de las situaciones que eventualmente se podrían encontrar. Pero fiscal, en el informe, y son varios los informes de Contraloría. Así es. Hay cuestiones que van desde las cocinillas hasta las demoliciones. Hay situaciones de distinta densidad a las cuales se refiere la Contraloría. La Fiscalía abre investigación respecto a todo lo que está incorporado en el informe, respecto a algunas de esas cosas. ¿Cuánto de lo que plantea la Contraloría se puede responder y eventualmente de manera razonable de parte de los organismos que están siendo cuestionados? Mire, por cierto, de todo hecho nacen 3 tipos de responsabilidad, una civil, una administrativa, que es la que estamos abocados por parte de la Contraloría, y una penal, que es la que se preocupa derechamente el Ministerio Público. Hay observaciones o hay aspectos levantados en esos informes finales que obviamente no van a ser materia de nuestra investigación, ¿no? El tema, por ejemplo, usted dice el de la cocinilla, pero no así eventualmente de que si yo estoy pagando una demolición respecto a una determinada casa, montos respecto de los cuales eventualmente va a ser materia de investigación, si están dentro o no de la media del comercio, ¿no? Pero acá se pagaban, o al menos, guarismos sobre 7 millones de pesos por cada una de las demoliciones, pero voy a ir a ver si las 3 o 4 o 100 casas o las par de centenares de casas realmente ya estaban demolidas o a lo mejor no. ¿Ahí está su principal preocupación en las demoliciones? No necesariamente, no necesariamente. Acá uno tiene que ver desde el punto de vista, desde la adjudicación, la experiencia, desde el punto de vista de que efectivamente hayan sido las mejores ofertas, desde el punto de vista de que se hayan ejecutado los trabajos que están pagados,
y que esos trabajos efectivamente se hayan ejecutado, entre otros, ¿no? Ya. O sea, ahí permítanme decirle, del punto de vista también muy responsable, opacidad o poca claridad en ese manejo, y eso va a tener que ayudarnos la Contraloría, que ya ha levantado estas observaciones, y bueno, qué duda cabe de que eventualmente esto, de ser efectivo desde el punto de vista penal, puede revestir carácter de delito, entre otros, por ejemplo, una figura de un fraude al fisco. Ya, pero esa respuesta llega primero a Contraloría, después a Fiscalía o de manera simultánea, porque una vez hecha la presentación de Contraloría también puede haber un ejercicio donde se... levanta las observaciones. Exactamente, sí, o se exacto. responda a las observaciones. A eso me refería. Sí, por cierto. De hecho, si uno hace un parangón, no estoy haciendo solamente para el ejercicio de responder su pregunta. Ya. En el caso de convenios, por ejemplo, en el caso de convenios, hay observaciones del proyecto de las cuales posteriormente fueron levantadas. Es decir, alguna fundación dice, oiga, yo ejecuté y pudo tener mejores medios de verificación. Y que por tanto a nosotros sí nos ayuda muchísimo. Ahora, no necesariamente el hecho de que yo haya levantado una observación significa que efectivamente levante el delito, perdón que quiero hacer ese parangón, ¿no? Muchas veces podemos tener líneas muy, muy similares, pero en algún minuto también nos vamos apartando. Ya, o sea, puede haber una observación sin delito y puede haber una observación que redunde en un delito que va a seguir investigando la Fiscalía. Claro. Ya. Y en esa medida, ¿qué valor probatorio es el que le asignan ustedes a una auditoría de Contraloría Fiscal Campos? Es vital. La verdad que las relaciones que tenemos primero que nada con la Contraloría General de la República en esta ya casi 10 años que tenemos coordinaciones muy, muy afinadas con ellos, es vital desde el punto de vista de que levanta observaciones, ellos también tienen una mirada del punto de vista ya de su ojo, no tan solo administrativa, sino que también dan cuenta, y por eso muchos de estos informes levantan hallazgos, y esos hallazgos son aquellos que ellos mismos nos remiten a la Fiscalía y dicen, esto puede oler, puede efectivamente, bueno, ustedes serán los que van a terminar y los tribunales de justicia en la finalidad, pero esto huele eventualmente que va más allá de lo administrativo. O sea, ahí se sostienen hipótesis penales ya. No diría yo. Lo que pasa es que ellos hacen hallazgos y que de acuerdo a sus experiencias nos remiten también. Y que no hay que olvidar algo. Todo empleado público también tiene la obligación de denunciar hechos que revisten carácter de delito. También hay una obligación del punto de vista de que si hay hechos que, de acuerdo a su expertise, como Contraloría, consideran que puede serlo, tienen la obligación de denunciar. Ya, eso, por lo tanto, disculpe solo para aclarar, Contraloría no solo presentó la información, Contraloría se las presentó a ustedes. Sí, claro. Ya. Y nosotros efectivamente ya hicimos las coordinaciones, como bien se ha señalado usted hace un par de minutos. Son 5 informes. Nosotros hemos recibido 2, los dos que dicen relación con el tema de la Delegación de Arquitectura Regional de Valparaíso, ¿no? Particularmente asociadas al tema de las demoliciones producto de los incendios de febrero del 2024. Ese es el informe 805. Tenemos 2, es el 500 y el 805, exactamente, Ya, ambos del 2025, y estamos haciendo las coordinaciones efectivamente con 3 informes más que prontamente nos van a hacer llegar a la Fiscalía. Ya. O sea, no es solo en relación a las demoliciones, pero me da la impresión de que el foco hoy está en el tema de las demoliciones. Para responder derechamente el día de hoy, nuestra investigación dice relación con los informes 805 y el 500 del El 805 y el 2025. 500, ya. Perfecto. Fiscal, el Consejo de Defensa del Estado también recibió los antecedentes. ¿Cómo cambia o espera usted, actúa el Consejo de Defensa del Estado? ¿Qué factor juega el Consejo de Defensa del Estado en el marco de esta investigación? Muy importante. Yo creo que es una triada que para la lucha contra la corrupción en general, ¿no?, que debe tener el Ministerio Público desde el punto de vista de la dirección y la persecución penal respecto a estos hechos ilícitos. El Consejo de Defensa del Estado, que refiere a la representación del fisco, es decir, que vela por la buena ejecución del patrimonio fiscal, y 2, por la conducta de la probidad de todo funcionario público. Y 3, la Contraloría General de la República en el ejercicio de funciones, es una triada que nos ha resultado muy bien para el éxito de la persecución penal, y en este caso va a ser lo mismo. Nosotros ya coordinamos con el Consejo de Defensa del Estado, ellos ya tienen efectivamente también copia de sus informes, y como les señalaba, el objetivo de ellos fundamental es ver, una parte, la protección y recuperación eventual del perjuicio fiscal si lo hubiere, que va a ser materia de investigación, y 2, también ver la conducta de los funcionarios públicos. Fiscal Campos, en los informes de Contraloría apuntan particularmente a la delegación presidencial en Valparaíso, pero también a los municipios de Viña del Mar y de Quilpué. ¿Cómo se determina la responsabilidad penal en lo que puede haber sido una cadena de decisiones y de pagos? A ver, no me puedo pronunciar, y permítanme, por favor, con todo respeto, respecto de diligencias precisas y determinadas
que ya la Fiscalía tiene que estar ejecutando respecto de aquellos informes, ¿no? Lo que yo podría hablar desde el punto de vista de la experiencia o hacer similitudes con otras circunstancias, ¿no? De hecho, una matriz importante son los informes de Contraloría. Segundo, para ver cuáles fueron los papeles de trabajo que tuvo la Contraloría o tuvo en vista para llegar a esas conclusiones. Pero, por cierto, hay otras diligencias más, desde las órdenes de investigarse a Carabineros o a la policía, las cuales van a ejecutar, en lo particular la Policía de Investigaciones de Chile, en la recuperación de evidencia. En fin, no puedo llegar a detallarles, permítanme Sí. Tener esa excusa, pero no vamos a escatimar en realizar todas y cada una de las pero diligencias. ¿puede haber una cadena de decisiones o se investiga por separado, O sea, delegación, municipio 1, municipio 2? Sí, buena pregunta desde el punto de vista de cómo poder afrontar. Ahora, esa respuesta que tendría que darle Dios, que no puedo descartar ni afirmar ninguna de las hipótesis al momento, ¿no? Uh-huh. La experiencia indica que hemos tenido cuestiones aisladas, sí. En otras hemos tenido cuestiones también coordinadas, pero partidas su decir. Fiscal, bueno, estamos, y es para todo el mundo muy claro, en un proceso de transición entre un gobierno que está saliendo y un gobierno que asumirá el poder. Los desafíos en corrupción, si usted pudiera elegir una de las cuestiones más apremiantes hoy de cara a una nueva administración y desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿qué mencionaría desde la unidad de que usted encabeza? A ver, primero que nada, indicar que el Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente de acuerdo a la Constitución Política de la República. Por tanto, refiere a temas de cambios de gobierno. Nosotros seguimos cumpliendo nuestra función constitucional desde el día 1 de nuestra creación. O sea, no hay un cambio. Segundo, si uno a la pregunta pudiera interpretarla como orden de prioridades, ¿no? Claro, de una nueva etapa que se abre con un nuevo gobierno, prioridades en corrupción. De una nueva etapa. Mire, quiero ser súper responsable de decir no hay cambios entre uno y otro, pero vamos a seguir trabajando con la mayor fuerza respecto a eso. O sea, piense que nuestras formas de poder actuar están determinadas por la ley, ¿no? Y por los tribunales de justicia. Pero si yo me pusiera más apremiante usted respecto a la pregunta, yo creo que un aspecto interesante siempre para el Ministerio Público es la corrupción municipal en lo particular, ¿no? Yo creo que la corrupción municipal siempre lo hemos señalado, y particularmente desde la asunción del fiscal nacional Ángel Valencia como fiscal nacional, un foco preocupante y un poco que también nos ha señalado de poder tener un mayor ejercicio de éxito es precisamente en temas de la corrupción municipal. Yo creo que ahí hay campos de opacidades muy grandes respecto a los cuales se pudiese seguir avanzando, no tan solo del punto de vista administrativo, sino que también del punto de vista penal, por ejemplo. Fiscal, en el Congreso se ha debatido desde hace ya un buen rato un proyecto que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero requerir información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. Por ejemplo, en el análisis de operaciones sospechosas, ¿no? Para la Fiscalía Anticorrupción, ¿eso es un cambio relevante o no es necesario con las condiciones que hoy hay para levantar secreto bancario? Yo creo que más bien esa pregunta uno pudiese dirigirla al director de la Unidad de Análisis Financiero, desde el punto de vista si le es o no relevante. Voy a contar mi experiencia personal en estos más de 10 años, particularmente abocado como a delitos de corrupción, ¿no? El tema del levantamiento de secretos bancarios, o mejor dicho, los informes evacuados por parte de la Unidad de Análisis Financiero, entre los cuales contiene levantamiento de secretos bancarios determinados, al día de hoy autorizados judicialmente en determinadas periodos, de quizás un canal un poco más ágil, ¿no?, que el que pudiéramos tener nosotros como el Fiscalía. Lo autorice. Es vital porque usted saca una media de cuántas investigaciones de gran corrupción se han iniciado precisamente a través de reportes de la Unidad de Análisis Financiero. O sea, no puedo dejar pasar. Por ejemplo, la gran malversación del interior de Carabineros de Chile nace producto de un reporte de análisis financiero, o sea, del análisis respecto de determinados movimientos de cuentas bancarias y que terminamos con 28.398 millones de pesos. ¿Cuántas investigaciones también por lo mismo dicen relación con lo que hablábamos recién, de corrupción municipal que nacen a través de movimientos sospechosos o operaciones en efectivo que son reportadas a la Fiscalía, que entre comillas es el único quien reporta, de acuerdo a la ley 19.913, la Unidad de Análisis Financiero, o su único cliente, en definitiva, si quisiéramos hacerlo más directo, es el Ministerio Público. O sea, muchas investigaciones nacen producto de estos reportes y que vienen precisamente con este acervo, este músculo, producto del análisis de cuentas. Entonces, apareciera ser, si usted me pregunta en lo personal, yo creo que es una herramienta vital para la Unidad de Análisis Financiero, y también tendríamos quizás reportes con mayor agilidad de todo el cúmulo que se está produciendo el día de hoy. O sea, insisto, es una muy buena herramienta y esa herramienta ha sido catalogada, de acuerdo a la experiencia, de éxito. Y particularmente en delitos de corrupción, ¿no? Donde existen, por ejemplo, comportamientos, si lo quiero abocar ya no
tanto el tema de crimen organizado, pero desde el punto de vista ahora de corrupción pública, todos los empleados públicos sabemos cuánto gana uno y cada uno, ¿no? Cualquier movimiento anómalo o sospechoso puede levantar alertas, y alertas que las cuales la unidad de análisis financieros puede estar precisamente capacitada y su experiencia para eventualmente reportar esos comportamientos anómalos de acuerdo a la inteligencia que ellos realizan. Fiscal, por estos días la opinión pública va siguiendo casos que se han desarrollado en lapsos bastante extensos de tiempo y que tienen muchísima complejidad. Estoy pensando en el caso Muñeca Bielorrusa, como arista, además de otro caso que es el caso Audios o el propio caso Convenios. ¿Cómo evalúa la Fiscalía el avance en esos casos respecto a los cuales, bueno, es evidente, se dan en un contexto de muchísimo impacto en la opinión pública, pero también de aristas de impacto político? Primero que nada, a partir de la base que el Ministerio Público no mira caras, corazones, sino que efectivamente la ley es igual para todos los habitantes de la República. Por tanto, no hay un miramiento del sector que sea y la persona que sea, en la medida que hay hechos que revisten carácter de delito. Es el punto primero. Pero ese es un desafío también, ¿no? No es una cuestión que uno pueda dar por garantizada. No, para nada. Nosotros nos ha sido un desafío. Nuestro desafío no puede mantenerse por más de 23 años. El Ministerio Público siempre ha tenido la misma mirada. Nosotros no vemos el personaje, sino que vemos hechos. Entonces, desde el punto de vista, siempre ha sido una investigación objetiva. Y de ese punto de vista, a las tres casos que usted me pregunta, en el caso de Convenios, a partir ya de mitad de año, mayo, junio 2023, ¿no? A través del primer reportaje o el reporte que sale a través de un medio de comunicación en Antofagasta, Democracia Viva, y de ahí tenemos yo puedo indicar que efectivamente ha tenido los tiempos que efectivamente demoran las causas de corrupción. Las investigaciones de corrupción son de largo aliento, son muy complejas, de mucho requerimiento, mucho peritaje, pero que también muchas de ellas, en lo particular del día de hoy, se encuentran con acusaciones cerradas, es decir, con audiencias de preparación de juicio oral fijadas, y otras prontamente a juicio oral. Que duda cabe, en Antofagasta, Democracia es un ejemplo de ello. El caso, por ejemplo, de exdiputado Ojeda en la Araucanía, con acusación presentada, con audiencias de preparación de juicio oral. En Puerto Montt, en lo mismo. Yo tiendo a decir que estas investigaciones han ido avanzando. Otras, por cierto, han tenido demoras producto precisamente de algunas tomas de decisiones, porque hemos tenido mucha evidencia digital y otro tema que se requiere para tomar decisiones. En el caso de Audio, ustedes lo han podido ver, la Fiscalía Regional Oriente ya procedió a cerrar esa investigación. Esa investigación se encuentra con una acusación presentada respecto a cada uno de los imputados y con audiencias prontamente en los próximos días para el devenir del desarrollo de lo mismo. Hay una reapertura, es cierto, pedida por algunos de los intervinientes, pero que va a ser discutida por la Fiscalía. Pero a lo que quiero decir, se avanzó también en ese punto. En el caso de aquella que usted denomina como Bielorrusa, bueno, es una investigación que el día de hoy está en plena ejecución, en pleno desarrollo. Ayer tuvimos audiencia del séptimo juzgado de garantía, lo tuvimos también en la Corte de Apelaciones de Santiago con aquella confirmación respecto de determinadas medidas cautelares, es decir, está en plena ejecución su desarrollo. Solo una pregunta muy breve, pero el hecho de que se admita desde la Suprema la querella por capítulos contra quien fue integrante del Ministerio Público, ¿no? Un exfiscal, Manuel Guerra, ¿cómo lo observa eso desde la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía, tal como le comentaba hace un par de minutos, nosotros cumplimos nuestra obligación legal. La Fiscalía Regional, en este caso de Arica, tomó la decisión, efectivamente, considerando que había antecedentes, es decir, lo que se denomina ayer emérito, desde el punto de vista de la querella de capítulo, consideró que efectivamente esos antecedentes estaban dados y pasó ambos sedazos, digo yo, desde el punto de vista de motivos plausibles para seguir esta investigación, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago, como ayer tuvimos la noticia de la excelentísima Corte Suprema por unanimidad haberla aprobado. Por tanto, lo que debiera ahora tomar decisiones desde el punto de vista judicial por parte desde la Fiscalía Regional de Arica. Fiscal, a partir o considerando todos los casos de corrupción que mencionaba la Paula, respecto de los que respondía usted, o investigaciones de casos de presunta corrupción, en el índice de percepción para la corrupción, Chile aparece con 63 puntos, no se mueve prácticamente nada respecto de años anteriores, ¿no? Entonces, con casos tan visibles para la operación pública, ¿es que estamos ante más corrupción o ante más capacidad de detección y ante un trabajo distinto? Y por eso hablamos más de esto. Es buena pregunta, la verdad que estos últimos años también me la cuestiono todos los días. Es cierto que a partir del año 2017 el índice de percepción de corrupción, particularmente de nuestro país, va a la baja o se ha mantenido, ¿no? Antes liderábamos precisamente los primeros, por no decir el primero, al menos en América Latina. El día de hoy lo tiene Uruguay. Chile está, por suerte, por sobre la media, ¿no?
de los índices de percepción que están alrededor de 41, 42, es el promedio mundial. Nosotros, como usted bien dice, tenemos 63 y nos ubicamos precisamente en el lugar 31 de ese ranking. Voy a hablar desde la experiencia ahora de por qué tomó esta decisión. El día de hoy nosotros tenemos más canales de denuncia. Ustedes son canales también de denuncia como medios de comunicación, y qué duda cabe de que no pocos casos de corrupción que ustedes conocen han nacido precisamente de reportajes de medios de comunicación respecto de hechos que revisten carácter de delito y que han generado connotadas investigaciones desde el punto de vista de la corrupción pública. Entonces ahí ya tenemos un punto de vista. La gente también denuncia más. Y por tanto, también los organismos policiales, entiéndase PDI, Carabineros, la misma Contraloría, ha tenido un foco del punto de vista de que tenemos estos informes, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, que generan investigaciones desde el punto de vista penal, la mismo reporte de la Unidad de Análisis Financiero del punto de corrupción. Lo que quiero decir que hay más canales que también insuman para que el número de causas en materia penal aumente. ¿Está bien? Ahora, esa es una mirada del punto de vista siendo súper positivo, ¿no? También, entonces, es como me decía un magistrado de juez de garantía, decía, lo que pasa es que usted es un pesimista bien informado. Entonces, del punto de vista, y no optimista, yo creo que la mirada. También hay que ser realista de que hemos tenido también más corrupción que ha sido denunciada. Yo creo que me atrevo a decir pues de ese lado. Hay más hechos que se denuncian, hay más canales también desde el punto de vista de transparencia, y hay más cuerpos legales que también a nosotros como empleados públicos nos ponen la obligación de denunciar hechos. O sea, hasta algunos, no lo voy a decir, hasta el cansancio de poder darle publicidad a una ley 21.592 que se refiere a la ley de protección del denunciante, y ese tiene por objeto de que ahora los empleados públicos, todos nosotros, no solo tenemos la obligación de denunciar hechos que revisten carácter de delito que tomamos en el conocimiento de nuestras funciones, sino que también tenemos que denunciar hechos que revisten responsabilidad administrativa o disciplinaria. Entonces, va con un foco mayor. Y el objetivo de esa ley, entre otros, es poder potenciar desde adentro, porque ahí tenemos quizá una falencia. Todo lo que estamos hablando en los primeros minutos dice relación desde los externos, ¿no? Sí. Medios de comunicación, policía, el informe. De dentro no tenemos un mayor índice, o al menos mi percepción es que nos faltan más denuncias desde adentro. Por tanto, estamos hablando de que mejorar nuestros canales de integridad al interior de cada una de las instituciones públicas, que generen un canal seguro para que la persona, él o el funcionario, se atreva más a denunciar. Entonces yo creo que ahí hay un tema que podemos también avanzar. Es el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, esta mañana aquí en el estudio del Diario de Cooperativa. Muchas gracias por habernos acompañado, fiscal. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. El Ministerio Público investigará presunto fraude al fisco tras irregularidades detectadas por Contraloría en el uso de fondos públicos después del mega incendio de Viña del Mar y Quilpué. En Cooperativa habló el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Son 5 informes. Nosotros hemos recibido 2 que dicen relación con el tema de la Delegación de Arquitectura Regional de Valparaíso, ¿no? Particularmente asociadas al tema de las demoliciones producto de los incendios de febrero del 2024. Opacidad o poca claridad en ese manejo, y eso va a tener que ayudarnos la Contraloría, que ya ha levantado estas observaciones, y eventualmente esto, de ser efectivo desde el punto de vista penal, puede revestir carácter de delito, entre otros, por ejemplo, en la figura de un fraude al fisco. La alcaldesa de Lo Espejo denuncia amenazas de muerte de parte de narcotraficantes. Imputado detenido fue liberado por error en el Centro de Justicia. El director de Gendarmería, Rubén Pérez, informó las sanciones. Personal de Gendarmería que cumplía funciones en las salas de audiencia del Centro de Justicia Santiago otorgó erróneamente la libertad a un imputado quien suplantó la identidad de otro sujeto. Ante esta grave situación, que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, he dispuesto la inmediata remoción del jefe del subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal, y ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta, han sido suspendidos de sus funciones. Hoy la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados en el caso Procultura. Consejo de Defensa del Estado apunta que los acusados por fraude al fisco deben estar en prisión preventiva. Tras errónea estimación, Corfo debió vender activos para traspasar al fisco y cumplir con la ley de presupuestos. Ingresos del litio fueron la mitad de lo previsto.
Y en el deporte, Tavilo avanza a los cuartos de final del ATP de Buenos Aires. En medio de su búsqueda de delantero, Colo-Colo descartó a Víctor Dávila como posible refuerzo. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.